vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey
cuán grande es Dios. Una vez más, solo las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande La paz de Dios, queridos hermanos. Alabo el santo nombre de nuestro Dios por estos momentos que nos permite unirnos con un solo objetivo: alabar a nuestro Dios, aprender más de Él. El canto que acabamos de escuchar nos habla y nos dice cuán grande es nuestro Dios. Hemos tenido ciertamente un cierre de año muy difícil, y para muchos de nosotros hemos tenido un inicio de año más difícil, quizá con enfermedad, con dolor, con carestía, pero como este canto nos acaba de decir, cuán grande es Dios. Él es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. En Él confiamos, porque Él es más grande que cualquier circunstancia, que cualquier padecimiento, que cualquier problema. Él es más grande y más poderoso. Y poderoso es el que está con nosotros en esta noche, hermano. Y yo quiero invitarle a que tengamos a bien disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de nuestro Dios. Incline su rostro y roguemos a la Divina Trinidad que hable en nuestra vida, que abra nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestro corazón, para que la palabra que el Señor ha puesto pueda penetrar y pueda dar fruto al 100 por 1. Padre Santo,
Te agradecemos, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos brindas en esta noche. Permítenos, Señor, escuchar tu palabra. Palabra, Señor, que has puesto en el corazón de tus hijos, para que podamos, Señor, escucharla y saber y aprender qué es lo que quieres de nosotros, Espíritu de Dios. Te pido, Espíritu Santo, que en lugar en el que mis hermanos se encuentren en estos momentos escuchando este mensaje, ya sea en sus casas, en sus trabajos, en el auto, no lo sé, pero en el lugar donde ellos se encuentren, puedan, Señor, puedan, Espíritu de Dios, atender a tu palabra. Penetra hasta lo más profundo, quebranta nuestros corazones, derriba nuestras barreras, rompe nuestras cadenas, Señor, quita todo pensamiento, toda barrera, todo predisposición, Señor, a tu palabra, y permítenos escuchar, permítenos entender qué es lo que tú tienes hoy para cada uno de nosotros, porque si bien, Padre Santo, tú eres el que produce en nosotros el hacer por tu buena voluntad, Padre Santo, ayúdanos, Espíritu de Dios, ayúdanos en esta noche, Señor, a escuchar, a atender a tu palabra, Señor. Abraza a tus hijos que están en este momento atrás de un televisor, quizás, Señor, escuchando tu palabra, de un dispositivo, no lo sé. Abrázalos y en esta noche danos una bendición especial. Habla nuestras vidas, Señor, para que tu nombre sea alabado y tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Y bueno, como cada jueves, hermanos, hemos llevado ya un proceso, un estudio acerca de los principios rectores. Y pues retomando este estudio de los principios rectores, en esta noche nos compete el principio de santidad, principio rector de santidad. Por lo cual yo le voy a invitar a que abramos la Sagrada Escritura en Primera de Pedro, capítulo número 1, y le demos lectura del versículo número 13 al versículo número 16. Dice así la Sagrada Escritura: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aleluya. Y bueno, querido hermano, en repetidas ocasiones hemos ya hablado acerca de la santidad. Y quizá muchos de ustedes ya tengan bien definido, quizá hasta memorizado la palabra, el significado de lo que es la santidad. Y solo para traer a su memoria, la santidad tiene 3 raíces. Latina, que quiere decir separar, la raíz hebrea, que quiere decir cortar, y la raíz griega, que quiere decir puro o limpio. Y el diccionario de la lengua española también define a la santidad como la calidad de santo, es decir, lo que está especialmente dedicado o consagrado a Dios. Santidad, entonces, es puro, es limpio, es apartado, es separado, es dedicado o consagrado a Dios. Así se puede explicar en términos generales, pero también santidad tiene una definición teológica. Y podemos definir a la santidad como atributo divino, es decir, que forma parte del carácter de Dios, de cómo es Dios, su esencia. Y su definición es: la santidad es el atributo moral por el cual Dios aborrece y rechaza el mal, y ama y realiza el bien de manera substancial, absoluta y eficiente. Y bueno, querido hermano, al ser un atributo moral, quiere decir, o entendemos así, que el Señor comparte esta parte de su carácter, esta parte de su esencia con el ser humano, con nosotros, sus hijos específicamente.
Y a Dios gracias, hermanos, que Él comparte con nosotros esta capacidad de ser santos. Es decir, nosotros tenemos o podemos aborrecer y rechazar el mal, pero también podemos amar y realizar el bien. Tenemos toda la capacidad. Y haciendo un breve recuento, nosotros, usted y yo, la Iglesia de Cristo, hemos pasado ya por un proceso. Hemos nacido de nuevo. Por la bondad de Dios, tenemos un nuevo nacimiento. Y ahora formamos parte de algo muy especial, la familia de Dios. Y por lo tanto, tenemos una nueva identidad, una nueva esperanza. Dios nos ha hecho nuevas personas. Dios nos ha dado un nuevo corazón. Dios nos ha dado unos nuevos ojos, unos nuevos oídos, un nuevo entendimiento. Porque ahora formamos parte de la familia espiritual de Dios, de un pueblo especial. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo número 6, nos dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor nos ha llamado a ser un pueblo diferente, un pueblo único, un pueblo especial. Él nos ha sacado del pecado, del mundo, de la rebelión contra Él. Hemos salido de una vida de orgullo, de idolatría, de rebelión, de pecado, para no volver atrás jamás. Y estemos dirigidos hacia la promesa del reino que Dios nos ha prometido un día. En el pasaje que acabamos de leer, en Primera de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro nos hace mención a esta esperanza y nos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta es nuestra esperanza, querido hermano. Algún día poder ver cara a cara a nuestro Salvador. Esperamos con paciencia la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que firmes en esta esperanza futura para que podamos vivir agradando a Dios en el presente. Una mente que esté arraigada a los planes de Dios sin mirar a uno u otro lado, sin desviar nuestra mirada, sino siempre mirando al blanco perfecto que es Cristo, sino siempre mirando a aquella promesa que nuestro Señor nos ha dado. Y algo muy especial, hermano, nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, vivimos el presente a la luz de lo que Dios nos ha prometido en el futuro. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso que nosotros podamos tener nuestros ojos no puestos en estos momentos que estamos pasando, quizá de adversidad, quizá de enfermedad, quizá de dolor, sino tenemos nuestros ojos puestos más allá. Lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha revelado en su santa palabra, hacia el futuro se convierte en los lentes por los que usted y por los que yo podemos interpretar el presente. Qué maravilloso, hermano, y gracias a nuestro Dios por estas promesas que son las que nos levantan, las que nos animan día con día. Interpretamos el presente a la luz de Dios. Eso es lo que el apóstol Pedro nos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperando en la gracia que se nos dará cuando Jesucristo sea manifestado. A su nombre sea la gloria. En el versículo 14, que dice así: como hijos obedientes, y quiero remarcar esta palabra,
o recalcar, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El apóstol Pedro nos muestra la identidad nueva que hemos recibido, identidad que apunta a esta esperanza. El vivir en santidad, los cristianos vivimos orientados hacia el futuro, no porque no nos importe el presente, no porque no nos afecte quizá de alguna forma lo que está sucediendo actualmente, no por eso, hermano, sino la esperanza de que Jesús volverá es lo que alimenta una vida sobria. El día de hoy nos alimenta la esperanza, la promesa de que un día estaremos con nuestro Salvador, de que Él algún día volverá por su iglesia. Una vida justa. Esta esperanza alimenta una vida justa, una vida piadosa, una vida reverente a Dios, una vida de amor hacia los demás. Y es esa misma esperanza la que alimenta nuestra obediencia a Dios. La obediencia cristiana, y esto es algo muy, muy importante, querido hermano, y algo que quizá tenemos que tener muy claro, muy definido. La obediencia cristiana no proviene de un temor al castigo, de un miedo, sino proviene del profundo amor que tenemos hacia nuestro Dios y de la esperanza que tenemos en que Jesús volverá. Se lo voy a repetir. Nuestra obediencia como hijos de Dios, como cristianos, no proviene del temor a un castigo, sino proviene del amor a Dios y de la esperanza de que el Señor Jesucristo volverá por su pueblo. Aleluya. Por eso, hermanos, el apóstol Pedro nos dice, no te conformes. Nos habla y nos dice, nos habla como hijos. Los hijos de Dios, la nueva identidad, el nuevo pueblo que ahora somos. No te conformes, no te amoldes, no te acomodes a este mundo. No te conformes a lo que estás pasando en este momento, a lo que está pasando la humanidad en este momento. No te amoldes, no lo hagas. Porque nosotros hemos sido llamados a ser diferentes, hemos sido llamados a ser un pueblo especial, más que todos los pueblos, dice su palabra, que están sobre la tierra. Un pueblo adquirido por nuestro Dios, aleluya. Que podamos reflejar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Y aquí está nuestra palabra clave, santidad. Santidad como principio rector. Pero antes quisiera traer a su memoria la definición de principio rector. Es la norma o máxima espiritual y moral que puesta en el corazón por el Espíritu Santo determina nuestros sentimientos, rige nuestros pensamientos y gobierna nuestras acciones, haciéndonos cada día más semejantes a Cristo. Y la santidad es la virtud, como principio rector, es la virtud que mueve al creyente a apartarse del pecado en general y de cada pecado en particular, para consagrar su vida a Dios en una búsqueda constante de la perfección espiritual y moral a la que es llamado por su Salvador. Esta es la definición de principio rector de santidad. Y
En la Sagrada Escritura, en el libro de Éxodo, en el Pentateuco, nos habla acerca de una historia maravillosa, la historia del pueblo de Israel y de cómo Dios apartó al pueblo de Israel para hacerlo un pueblo santo, para hacerlo un pueblo especial, para hacerlo un pueblo diferente. Sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto mucho tiempo, muchos años, sufriendo e implorándole a Dios que los liberara. Cuando el Señor decide liberarlos y sacarlos de ese yugo de esclavitud, el pueblo de Israel comienza un camino, un peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida, hacia una promesa que el Señor les había dado de una tierra prometida, una tierra en la que fluía leche y miel. Y en medio de ese transitar, en medio de ese caminar por el desierto, en medio de esa búsqueda de esa promesa, de esa tierra, el pueblo de Israel se encuentra con diferentes pueblos, con diferentes reinos, en los que el pueblo se puede dar cuenta de sus costumbres, de sus dioses muy diferentes al Dios que ellos conocían. Y en medio de esto, el Señor, Dios en su omnisciencia, Él sabía que el pueblo de Israel se iba a encontrar con estos pueblos diferentes y ajenos totalmente a Dios. Por eso, cuando Dios los aparta y los saca, dice, porque tú eres un pueblo diferente, porque tú eres un pueblo especial, porque tú eres un pueblo único. Y eso, le dice, porque tú eres un pueblo santo, santo para mí, santo para mi servicio. Pero, hermanos, a veces hablar de santidad es un tanto difícil y surgen muchos tabús alrededor de esto. Es difícil de entender porque cuando hablamos de una persona santa o hacemos referencia a una persona santa, inmediatamente pensamos en una persona muy buena, una persona que hace cosas muy buenas. O, en algunos casos, a una persona que se la vive en la iglesia. O a una persona que por su apariencia física, quizá con el rostro lavado, quizá con, no sé, faldas largas, quizá hasta su manera de caminar sea lenta o su forma de hablar. Y pensamos que ya por ser así son personas santas. O decimos que santa es esa persona. Pero lejos, hermanos, está de ser lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido Dios es santo? ¿En qué sentido Dios se refiere a la santidad? Acá leíamos la definición teológica, que Dios aborrece y rechaza el mal y ama y realiza el bien de manera substancial, eficiente y absoluta. Así es nuestro Dios y esa es la santidad de nuestro Dios. Pero también sabemos que no existe nadie como nuestro Dios. Nadie se le puede comparar. Dios es único, Dios es especial, Dios es separado, como lo decía la definición, ¿lo recuerda? Dios, en su grandeza, en su justicia, en su poder, en su dignidad, en su hermosura, en su majestad, Él es santo. Él es único y nadie ni nada se le va a poder comparar jamás. Jamás. Él es único. Él es santo. Y la Biblia nos dice santo, santo, santo. Así es nuestro Dios. Pero Dios, tan hermoso y tan majestuoso, tan lleno de amor y de bondad para la humanidad, nos hace un llamado a compartir su carácter, a reflejar su santidad, a reflejar su esencia, su carácter, a participar de su santidad. Estamos llamados a tener una relación con Él,
simplemente porque somos sus hijos. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Santos en toda nuestra manera de vivir. No hay área de nuestra vida, de la vida cristiana, que no refleje el carácter de Dios. Y cualquier área de nuestra vida tiene que ser santa. En cualquier área, hermano, de su vida, de mi vida, tiene que ser santa. Ser santos no tiene que ver con alguna actividad, como yo le decía. Quizá las personas, los vecinos pueden decir, esa persona es muy santa porque se la pasa en la iglesia, pero no tiene que ver con alguna actividad. En estos momentos en los que se nos prohibió ir a la iglesia, en los que se cerraron los templos, en los que no tenemos ese privilegio de ir a la iglesia, no porque no vayamos a la iglesia dejamos de ser santos, no. Ser santos tiene que ver con ser, punto, ser. Y eso conlleva a la nueva identidad que nosotros tenemos. No tenemos que realizar alguna actividad que nos defina o que nos predetermine como santos, sino tenemos que serlo. Tiene que surgir de aquí, del corazón, de lo que está dentro de nosotros. Y como yo le mencionaba hace un momento, eso surge por el amor que tenemos a nuestro Dios. Por la promesa que Dios nos ha dado, surge de aquí el ser santos. Nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Ya no somos más como el viejo hombre que nos dejamos llevar, como dice el apóstol Pedro, por nuestros deseos, sino ahora como hijos de Dios, llamados a ser parte de su familia, somos parte de Él, de su carácter, de su santidad. Dice, Él es mío y yo soy de Él. Todos los días, querido hermano, vivimos frente a Él. Nada de nuestra vida está oculta a Dios. Por lo tanto, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, aun todo lo que pensamos y sentimos, estas cosas que no se ven ante el ojo humano, todo esto debe ser reflejado o debe de reflejar a Cristo. Todo, hermano. Este es nuestro llamado a ser santos. El Señor nos salvó por gracia, no porque usted lo mereciera, no porque usted sea bueno o sea lo suficientemente bueno para ganarse esta salvación, sino fue por gracia, un regalo inmerecido. Y ahora somos su pueblo, un pueblo diferente, como el pueblo de Israel lo fue en aquel momento. El pueblo de Israel, cuando atravesaba por aquellos pueblos, los filisteos, los cananeos y muchos pueblos, y veían al pueblo y al pueblo de Israel, ustedes son diferentes. Los pueblos vecinos se asombraban de ellos. Los pueblos vecinos, bueno, ¿por qué tú no tienes tantos dioses? ¿Por qué tú no haces tales y cuáles ritos? ¿Por qué tú no haces esto y el otro? Y el pueblo de Israel, porque él era un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios. Y ahora, en el libro de los Hechos, nos dice que la iglesia, nos habla sobre la iglesia primitiva. Y nos dice que la iglesia estaba creciendo en grande manera. Y que las personas que los conocían, las personas a su alrededor, los elogiaban. Los elogiaban por cómo eran, por cómo vivían, por cómo podían tener todas las cosas en común, por cómo podían ayudarse. Y quizá, hermanos, nos ha aplicado a nosotros. ¿Qué podrán decir de nosotros en estos momentos nuestros vecinos? Ahora que quizá tenemos más ese contacto con los vecinos al estar en casa todo el tiempo. ¿Qué podrán decir los vecinos de nosotros? Qué bueno es tenerte cerca. Qué bueno es tenerte como vecino. Qué agradable.
qué agradable es tu conversación. En el trabajo, oye, eres diferente. Oye, tú no haces esto, o tú no le entras a ciertos, no sé, a ciertas negocios sucios, por así decirlo. Tú eres diferente. Qué bueno es tenerte como compañero de trabajo. Yo puedo confiar en ti, ¿no? O en la escuela, con nuestras familias. Que vean esa diferencia en nosotros, que en nosotros hay algo diferente. Que hasta en la vida de nuestros hijos pequeños, que vean que hay algo diferente, que vean que somos especiales. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, aleluya. Considera esto, hermano, considéralo. El principio rector nos dice que la santidad es la virtud que nos mueve a apartarnos del pecado en general, de todo el pecado. Y también nos dice, y de cada pecado en particular. Quizá hay un pecado que usted tiene, hay un pecado que yo tengo, con el cual estoy lidiando. Hay un pecado con el cual, querido hermano, estamos sufriendo, estamos luchando. Muy personalmente, muy particularmente, debemos, hermanos, de hacer un análisis de nuestra vida en estos momentos. ¿Vivimos de una manera santa? En todas las áreas de nuestra vida, ¿estamos reflejando el carácter santo de nuestro Dios? No está permitido, querido hermano. Quizá en estos momentos en los que esta pandemia mundial ha rebasado más de nuestra mente, de nuestras expectativas. Quizás nosotros pensábamos que esto iba a durar, no sé, 3 meses, 4 meses. Cuando vimos que empezaba a rebasar el tiempo y el tiempo y el tiempo. Y llegó Navidad y llegó Año Nuevo. Y vimos que esta situación quizá cada vez está empeorando. Y quizá, hermano, la enfermedad ha visitado nuestros hogares, el luto, la carestía, la necesidad económica. Quizá estemos envueltos en medio de esta situación tan difícil. La pregunta es, ¿estamos reflejando la santidad en nuestra vida? Me puede decir usted, ¿pero cómo? Yo le mencionaba al principio de este tema. Nosotros como cristianos no actuamos o no vivimos por tener los ojos puestos en este presente, en el ahora. En el ahora estoy enfermo, en el ahora no tengo que comer, en el ahora no tengo trabajo. Nuestros ojos no están puestos en estas cosas, sino nuestros ojos están puestos en la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo está cerca, de que la venida de nuestro Salvador está cada vez más cerca y de que esto que estamos viviendo solamente son principios de las señales que nos mostrarán la manifestación del Hijo. Y esta esperanza que cada uno de nosotros tenemos en que nuestro Señor Jesucristo vendrá, es la que nos hace vivir en santidad, es la que nos hace vivir sobriamente, dice el apóstol Pedro. Nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y en Romanos capítulo número 5, versículo número 5 nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza de ver a nuestro Señor Jesucristo no nos avergüenza, hermanos. Al contrario, nos alienta a seguir adelante, nos alienta. Debe de ser el motor que nos empuja a vivir sobriamente, a velar, a orar,
a guardarnos, a resguardarnos en nuestro Dios, a escondernos totalmente en Él, a depender totalmente en Él. Que el mundo pueda ver, querido hermano, que nuestros vecinos, que nuestra familia pueda ver que aunque estemos pasando por enfermedad, por necesidades, puedan ver que en nosotros hay una esperanza más grande. Puedan ver nuestro diario vivir, puedan ver nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro conducirnos como hijos de Dios, como un pueblo especial, como un pueblo santo adquirido por nuestro Dios. No porque nosotros seamos mejores, no porque nosotros lo valgamos, no, sino porque a nuestro Dios le ha placido así, y a su nombre la gloria, y a su nombre la honra. Quiere cerrar sus ojos y quiere decirle a nuestro Dios: Señor, en esta área de mi vida te estoy fallando. He descuidado esta parte. He descuidado mi relación contigo. La he descuidado. Yo pensé que esta pandemia me iba a acercar más a ti, pero ha sido lo contrario. Si es así, hermano, si tú en estos momentos estás haciendo un análisis de tu vida y te encuentras falto en algún área de tu vida, yo te invito a que hagamos una oración, porque Él está presto a escucharnos, está presto con sus brazos abiertos a recibirnos, a dirigirnos. Padre Santo del cielo, tú conoces en esta noche, Señor, nuestra vida, al derecho y al revés, por dentro y por fuera. Tú nos conoces, tú mejor que nadie nos conoce. Y tú sabes, Padre Celestial, que quizás estamos carentes en alguna parte, en alguna área, Señor. Quizás nuestra relación contigo la hemos descuidado. Quizás, Señor, nuestra vida no es santa, Padre Santo, en la intimidad con nuestros hijos, con nuestros padres. Quizá nuestra vida no está reflejando esa santidad en el trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Quizá te estamos fallando, Señor, y en lugar de reflejarte a ti, de reflejar tu carácter, de reflejar tu esencia santa, estamos poniéndote en mal, Señor. Pero en esta tarde y en esta noche, Señor, yo quiero pedirte, yo quiero rogarte con todo el corazón que tú hables a nuestra vida, que tú nos abraces nuevamente, Señor, y que tú nos dirijas, Padre Santo. Que tú cumplas tu palabra, Padre Santo y maravilloso, como está escrito, que por muy torpes que seamos, que por muy necios que seamos, tú no nos dejarás extraviarnos del camino, Señor. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, tú que conoces, Señor, nuestras necesidades, tú que conoces, Espíritu Santo, mucho más que nosotros mismos, nuestros sentimientos, yo te ruego que nos ayudes, que ayudes a tu iglesia, que ayudes a nuestras familias, que tengas misericordia de nuestros vecinos, Señor, y nos vuelvas a ti, Espíritu Santo, nos vuelvas a ti, Señor, que en nuestro corazón realmente haya esa obediencia por amor a ti, esa obediencia por la esperanza que vive en nosotros, esa obediencia, Señor, por guardarnos fieles para tu venida, Señor, porque tú estás muy cerca, tú vienes, tú estás a la puerta, Señor. Yo te lo pido, te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y también te pido por todos aquellos mis hermanos que están pasando por enfermedad, por todos aquellos mis hermanos que están pasando por el hecho del dolor, por el luto, Señor, que tú seas en sus hogares, que tú fortalezcas, que tú seas el aliciente, Señor, que tú seas, Espíritu Santo, el que fortalezca más que sus cuerpos, sus espíritus, y que tú seas, Señor, el que siga obrando y tratando en nuestros corazones, en sus corazones. Suple, Señor, todo lo que haga falta, Espíritu de Dios, suple. Te lo pido, te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén
y amén, aleluya. Y esta es nuestra esperanza, querido hermano, y yo quisiera cantar con ustedes un canto. Dice este coro: sin santidad nadie verá al Señor. Dice, pero yo sé que le veré. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro motor para ser santos. Vamos a entonarlo. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. No estás solo, querido hermano. Dios está con usted. Dios por usted. Aleluya. Y bueno, solo para reiterarles que no dejemos de congregarnos de esta manera virtual. Todos los días, jueves a las 7 de la noche en nuestro culto virtual y los domingos en nuestra escuela dominical también de forma virtual. No descuidemos nuestra relación con Dios, y menos cuando vemos que aquel día se acerca. Recitamos el Salmo del Buen Pastor y así nos despedimos. El Salmo número 23 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. La paz de Dios.